Ya. Este es el tema de la semana 12. Ya saben ustedes, como ya saben, siempre empezamos con la carátula, en este caso, semana 12, nombre, curso, número de actividad. El tema que nos plantea el módulo en esta semana, el tema general, es pilas, el mundo nos necesita. Aquí nosotros, en esta parte, hablamos de un valor bastante importante, que es la corresponsabilidad. ¿Qué significa la corresponsabilidad? Significa el tener entre todos la responsabilidad de ayudar a cuidar el planeta. Como ya se ha hablado y ya se ha visto muchas veces en diferentes clases, en diferentes conversaciones, nosotros mismos nos estamos encargando de dañar el planeta, de acabar el planeta. Y ahora que estamos en esta situación de encierro, en esta situación de desesperación, nos damos cuenta de que es importante cuidar el planeta porque es el lugar en donde vivimos y porque mientras más cuidado le pongamos, más tiempo nos va a durar. ¿Sí? Entonces, por eso el tema de esta semana se basa en eso. El valor que se va a trabajar o que estamos trabajando en esta semana es la corresponsabilidad. ¿Sí? Que significa ser responsable entre todos para hacer lo que es necesario. En este caso, lo que intentamos es ayudar a cuidar el planeta. Por eso el tema de esta semana es pilas, el mundo nos necesita. La asignatura es matemática y el título de esta semana es la ecuación de la recta. ¿Sí? Justamente hay un pensamiento aquí que está escrito en esta parte que nos dice: el cuidado del medio ambiente requiere de varias habilidades y destrezas. La matemática permite realizar cálculos que pueden aplicarse a temas ecológicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué manera se pueden aplicar a temas ecológicos? En este momento, o en estos últimos meses, ha habido como tenemos en todo el mundo, a nivel mundial, estamos en confinamiento, ¿sí? Estamos en cuarentena. Entonces, en estos meses ha habido un crecimiento de muchas especies marinas. Ha habido un crecimiento de las especies marinas. Conforme y los meses, conforme van pasando las semanas y los meses, pues la cantidad de individuos de estas especies ha ido incrementándose. Entonces, si por ejemplo en la primera semana de marzo, había una cantidad de X, vamos a suponer que había 1000 individuos de una especie de una especie marina. En la cuarta semana de mayo, esa cantidad se incrementó. Hasta acá. Entonces, para tener esa estadística se ha utilizado una recta. ¿Sí? Por eso nos dice, la matemática permite realizar cálculos que pueden aplicarse a temas ecológicos. Por ejemplo, aquí. Otra recta que puede representar la situación por la que nosotros estamos pasando podría ser, por ejemplo, la contaminación. La contaminación en la primera semana de marzo estuvo en niveles bastante altos. Pero como estamos en aislamiento, como estamos en cuarentena, entonces
hay menos consumo de combustible, no salen muchos los autos, las fábricas no funcionan a toda su capacidad y en fin. Entonces la contaminación ha ido descendiendo. ¿Sí? Entonces esta es la aplicación de la matemática en temas ecológicos para determinar esos cambios que han ido sucediendo. ¿Ya? Entonces, los conceptos que tenemos aquí, ¿qué es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta no es más que la expresión matemática que sirve para representar el lugar geométrico que ocupa la recta en el plano. Es la expresión matemática que sirve para representar el lugar geométrico que ocupa la recta en el plano. La ecuación de la recta, por ejemplo, si yo tengo x más 2y es igual a 10. Esto es la ecuación de la recta. ¿Qué debe tener la ecuación de la recta? Debe tener un término que contenga x, un término que contenga y un número. Este número podría ser un número natural, podría ser el 0, podría ser un número negativo, en fin. ¿Ya? Y obviamente debe tener el igual. ¿Sí? Otra forma de la ecuación de la recta, la expresión de matemática de una recta, podría ser, por ejemplo, 5x menos 7y más 14 es igual a 0. Siempre la ecuación de la recta va a tener el igual. Si no tiene el igual, no es una ecuación. Siempre debe tener el igual. Siempre debe tener un término que contenga x, en este caso el 5x. Siempre debe tener un término que contenga y, ¿sí? Y podría tener este número, y si no tiene este número, pues ya está acá el 0. ¿Ya? Esa es otra manera en la que vamos a encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así. Ahí tenemos qué es la ecuación de la recta. Ahora, hay diferentes maneras en las que nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Anteriormente lo que hicimos fue graficar rectas utilizando dos puntos, calculamos la pendiente, calculamos el ángulo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo encontrar la ecuación, cómo escribir la ecuación de la recta. ¿Qué tal que me dan solo esto de aquí o esto de acá y yo quiero encontrar la ecuación? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros, aquí tenemos los conceptos de cómo se escribe la ecuación de la recta. Nos dice, existen varias formas de escribir la ecuación de la recta. Aquí nosotros hemos tomado como referencia tres formas. La primera es la forma punto pendiente. ¿Qué significa la forma punto pendiente? Significa que podemos escribir la ecuación de una recta cuando se conoce la pendiente, que ya analizamos qué es la pendiente, y un punto cualquiera de la recta. Un punto cualquiera. Si conocemos la pendiente y conocemos un punto, podemos escribir la ecuación de la recta. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación de la recta? De esta manera. Y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. ¿Sí? Donde m representa la pendiente y x1 y y1 son las coordenadas del punto que conocemos. ¿Sí? Del punto que ya se nombró aquí, un punto cualquiera de la recta. M es la pendiente. Y X, pues es ya lo que ya conocemos. Eso es lo que ya conocemos. ¿Sí? Un ratito voy a moverle esto. Ya.
Entonces, x1 y y1 son las coordenadas del punto que conocemos, m es la pendiente que también debemos conocer, y x y y son los términos que deben estar en la ecuación. Como ya vimos anteriormente, acuérdense que siempre debe haber x, siempre debe haber y los números. Entonces aquí siempre debe estar y, siempre debe estar x, y de aquí saldrán los números que tenemos. ¿Ya? Esa es la primera forma. La segunda forma es la forma que se llama dos puntos, o también se conoce como forma simétrica. ¿Qué significa? Significa que yo puedo escribir la ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos cualquiera de la recta. Dos puntos cualquiera. Entonces, esta es la ecuación. Fíjese que aquí ahora tenemos el y que siempre va a haber, y siempre va a haber, x siempre va a haber, y ahora x1 y y1 son las coordenadas del primer punto, x2 y y2 son las coordenadas del segundo punto. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una recta cualquiera en la que conozco dos puntos, como los ejercicios que hicimos el día jueves de la semana anterior, yo tengo la recta cualquiera y conozco dos puntos, entonces yo puedo encontrar la ecuación de esa recta. Puedo encontrar la ecuación. ¿Sí? Y la tercera forma, dice, es la forma general de la ecuación de la recta, que es y igual a mx más b. Siempre vamos a tener y, siempre vamos a tener x, y ahora m y b son m la pendiente y b el punto de corte con el eje y. Quiere decir que si yo conozco la pendiente de una recta y conozco el punto donde corta el eje y, o sea, conozco este punto, esto sería b, y conozco la pendiente, entonces también puedo hallar la ecuación de la recta, utilizando la forma general. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la primera forma es la forma punto pendiente. La segunda es la forma punto punto o dos puntos o forma simétrica. Y la tercera es la forma general de la ecuación de la recta. De esta manera nosotros tenemos tres formas en las que puedo escribir la ecuación de la recta. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve la ecuación de la recta? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una recta así, que representa, supongamos, a ver, vamos a ponerle así. Supongamos que esta recta representa la disminución de la contaminación por el aislamiento. ¿Ya? Vamos a suponer que esa recta representa la disminución de la contaminación por el aislamiento. Aquí me faltó leer. ¿Ya? Entonces, supongamos que estamos hablando aquí en meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses. ¿Ya? Aquí pongamos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Ahorita vamos ya en el cuarto mes, el quinto mes, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Entonces vamos a suponer que esta disminución de la contaminación se midió en una escala. En una escala que va del 1 al 10.
¿Qué representa esa escala? Pues puede representar la cantidad de CO2 que se expulsó a la atmósfera, la cantidad de combustible fósil que se consumió, la cantidad de partículas de contaminación en el ambiente, en fin, ¿sí? Puede representar cualquier cosa esta escala de aquí. Y esto representa los meses. Vamos a poner aquí los meses. Y esto representa una escala, como dije, que puede representar la cantidad de partículas en la atmósfera, puede representar la cantidad de toneladas de CO2, puede representar la cantidad de plástico en el océano, en fin, puede representar varias cosas, esta escala de aquí. Lo que sí sabemos es que por el aislamiento la contaminación ha disminuido, ha disminuido. Cuando se termine completamente el aislamiento, que de hecho se está ya liberando, digamos así. Por ejemplo, nosotros acá en la ciudad ya estamos en amarillo, en algunos cantones esta semana que viene ya van a verde. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ya se ha liberado las restricciones. Entonces, ¿qué significa? Ya los autos empiezan a andar más, ya las fábricas empiezan a producir más, entonces regresa de nuevo la contaminación. Pero se ha tomado en referencia, por ejemplo, el primer mes fue el mes de marzo, el segundo mes fue abril, el tercer mes fue mayo y estamos en el cuarto mes que es junio. Entonces, yo puedo escribir una ecuación de esta recta y podría, obviamente no vamos a estar 12 meses en aislamiento, pero podría, mediante la ecuación, encontrar cuál sería el grado de contaminación en el 12º mes. Podría encontrar mediante la ecuación. ¿Sí? En el primer mes podía medir, tengo entonces un dato. En el segundo mes también podía medir, tengo otro dato. En el tercer mes también podía medir, tengo otro dato. En el cuarto mes, que es junio, a lo mejor ya no puedo medir porque ya no estamos en aislamiento completo. ¿Sí? Entonces, con estos tres datos, yo podría calcular, por ejemplo, la pendiente y podría encontrar la ecuación de esta recta. ¿Sí? Entonces, me voy a inventar, vamos a suponer que la ecuación de esta recta salió 3x menos 2y más 8 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo despejar de aquí y me va a quedar, si despejo y me va a quedar y es igual a menos 3x, perdón, y me va a quedar 3x más 8 sobre 2. Y si yo digo, quiero encontrar la contaminación que se produjo al mes 12º, entonces x vale 12. Y reemplazo el 12 aquí y encontraría cuánto vale y, o sea, cuál es el grado de contaminación. A ver, aquí, denme un ratito, aquí sería menos. Sí, porque tiene que ser negativo porque es decreciente. Entonces yo podría estimar en el grado, en el mes 11, en el mes 10, en el mes 9, cuál sería el grado de contaminación. Si es que siguiéramos en confinamiento, si siguiéramos en aislamiento, cuál sería el grado de contaminación al que podríamos llegar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para eso me sirve este conocimiento de la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Tenemos claro hasta ahí? ¿Para qué me sirve? Sí,
Ya, a ver, la semana anterior les dije, cuando yo hago una pregunta así, necesito que me respondan. Y una forma de responder es, ustedes en la parte de participantes, ahí tienen esos botoncitos verde y rojo. Eso, muy bien. Tengo una respuesta, 2, 3 verdes, 4 verdes. Ya. Mira, yo siempre pregunto si está todo claro, si tienen alguna pregunta y todo. Y sigo recibiendo deberes, me siguen enviando deberes sin la carátula, algunos sin el nombre. Por ejemplo, ayer estuve revisando el WhatsApp y tenía 2 deberes que me enviaron de educación artística, que les pedí que envíen el jueves, sin embargo me enviaron ayer, y sin el nombre. O sea, me ponen una imagen. Ahí está la pandereta. Luego, ahí está las maracas. Y luego, ahí están las castañuelas. Y ya. Claro, ahí está. Y yo, ¿cómo sé de quién es? Si no hay el nombre. Entonces, si yo digo todo está claro, me dicen sí. Y total, cuando les pido que hagan algo, hacen todo mal. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, hay que preguntar. Entonces, para eso me sirve conocer la ecuación de la recta, para determinar el valor de X o de Y en cualquier punto, en cualquier espacio. Por ejemplo, podría ser también, si yo tengo la ecuación de la recta, voy a escribir la recta acá, menos 3X menos 2Y más 8 igual a 0. Podría yo decir, por ejemplo, ¿en qué mes, o sea, cuánto vale X? ¿En qué mes llegaremos a un grado de contaminación de 1, por ejemplo? ¿Ya? Yo quiero saber en qué mes, cuántos meses deberíamos estar en aislamiento para que el grado de contaminación llegue a 1, o sea que esta recta venga hasta más acá abajo. Entonces, ¿qué haría? Como yo conozco Y, entonces podría despejar X. Y despejando X de aquí me quedaría X es igual a menos 2Y más 8 sobre 3. Entonces, como tengo Y podría sustituir aquí y encontrar en qué mes va a haber o vamos a llegar a ese grado de contaminación 1. ¿Sí? Entonces, conocer, voy a escribir aquí para que ustedes pongan en su cuaderno, conocer la ecuación de la recta nos sirve para encontrar cualquier valor de X o de Y si se conoce algún dato de X o de, perdón, aquí sería al revés, algún dato de Y o de X. O sea, si conozco un dato de Y, ¿qué voy a obtener? Voy a poder encontrar X. Y si conozco un dato de X, puedo encontrar el valor de Y. Para eso me sirve la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo obtener la ecuación de la recta. ¿Sí? La primera forma, ya vimos nosotros en la diapositiva anterior, la primera forma es la forma punto pendiente. ¿Qué tenemos en la forma punto pendiente? Nos dice que cuando se conoce la pendiente y un punto cualquiera de la recta, entonces se puede encontrar la ecuación de la recta. ¿Ya? Ya sabemos que M es la pendiente
y x1 y y1 son las coordenadas de ese punto. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí vamos a poner un ejemplo. Nos dice el ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 2 menos 4, y tiene una pendiente de menos 1/3. ¿Ya? Si la pendiente es menos 1/3, ¿qué es o qué va a hacer esa recta? ¿Qué tipo de recta voy a tener? A ver, si la pendiente es de menos 1/3, ¿qué tipo de recta voy a tener? Ya vimos los tipos de recta, David. No existe una recta negativa, la pendiente es negativa. Muy bien, María Augusta. La recta va a ser decreciente, ¿sí? La recta no es negativa, la pendiente es negativa. Cuando la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Ya, muy bien. Entonces, vamos a tener una recta decreciente. Y sabemos que la recta pasa por el punto 2 menos 4. ¿Ya? Si dibujo eso yo en el plano cartesiano, vamos a tener más o menos algo así. Aquí estaría x1, 2, 3, 4, 5, y1, 2, 3, 4, y en la parte negativa menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces aquí tenemos nosotros el valor de y en menos 4 y el valor de x en 2. Quiere decir entonces que la recta pasa por el punto x2 y menos 4, o sea, pasa por este punto. Y además es decreciente, entonces fíjense, ¿cuántas posibilidades puedo encontrar de esa recta? Puedo encontrar la recta que sea así, puede ser una recta que sea así, podría ser una recta de esta forma, y en fin, ¿no es cierto? Entonces, para conocer cómo es la recta, necesito la ecuación. Bueno, vamos a determinar allí nosotros cómo es esa recta. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la forma punto pendiente que tenemos aquí. Y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Entonces, nosotros tenemos aquí que m es menos 1/3, x1 sería la coordenada x del punto, que en este caso es 2, y y1 es la coordenada y del punto que conocemos, que en este caso es menos 4. Estos tres valores de aquí voy a sustituir, a reemplazar aquí en la ecuación para hallar justamente la ecuación. Entonces, y no reemplazo por nada porque ya sabemos que la ecuación debe tener y. Sería y menos y1, que vale menos 4. Como aquí tengo menos, entonces pongo entre paréntesis. Y menos menos 4 es igual a m, que vale menos 1/3, menos 1/3, que multiplica a x, que tampoco le voy a hacer nada porque la ecuación debe tener x, menos x1, que vale 2. ¿Ya? ¿Qué hice entonces? Aquí lo único que hice fue sustituir y1, m y x1, que ya conocía yo de acá. ¿Cierto? Aquí está m, x1 y y1.
¿sí? Los tres valores vinieron de acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es eliminar los paréntesis primero. Tendría y menos por menos se hace más. Y más 4 es igual. Aquí este menos un tercio que está delante se multiplica por ambos términos que están dentro. Menos por más sería menos un tercio x. Menos por menos se hace más. Un tercio por 2 me da 2 tercios. Puedo escribir la ecuación dejándole solamente el y al un lado y el 4 que pase al otro lado. Me quedaría y es igual a menos un tercio x más 2 tercios menos esto que está sumando pasa restando, menos 4. ¿Ya? Finalmente, me quedaría y es igual a menos un tercio x. Esto de aquí puedo hacer una suma. Esto está sobre 1 de fracciones. Aquí me quedaría, vamos a hacer esto a un lado. 2 tercios menos 4. Aquí tendría denominador común es entre el 3 y el 1 es el 3. 3 para 3 es a 1, por 2 me da 2. Menos 3 para 1 es a 3, por 4 me da 12. Y 2 menos 12 me va a quedar menos 10 tercios. ¿Sí? 2 menos 12, acuérdense, cuando los signos son diferentes, los números se restan. Y me queda el signo del término que es mayor. En este caso el mayor es el 12, por eso es negativo. Menos 10 tercios. Entonces aquí me queda menos 10 tercios. ¿Ya? Y esa sería la ecuación de esta recta, que pasa por el punto 2 menos 4 y tiene una pendiente de menos un tercio. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar cualquier otro punto, puedo, para poder dibujar la recta, puedo reemplazar cualquier valor de x y encontrar el valor de y que corresponde. ¿Para qué? Para encontrar otro punto y poder trazar la recta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo reemplazo el valor de x0. ¿Sí? Yo puedo tomar, acuérdense, para hacer una tabla de valores, yo puedo tomar cualquier valor de x y encontrar cualquier valor de y, el valor que y que corresponde. Entonces, si x vale 2, yo ya sé que y vale menos 4, porque aquí está. Si x vale 2, y vale menos 4. Y si quiero hacer, por ejemplo, que x valga 0, vamos a ver cuánto vale y. Si x vale 0, sería y igual menos un tercio por 0, se haría 0, y simplemente me quedaría menos 10 tercios. Que esto es igual a menos, si divido 10 para 3, 3,3 periodo. Entonces me queda menos 3,3. Entonces yo ya tengo cuál sería la recta. El punto 0 menos 3,3 estaría más o menos aquí. Sí, más o menos por aquí. Aquí sería menos 3 y menos 3,3 estaría más acá abajo. Y más el punto que ya teníamos, que era 2 menos 4, quiere decir entonces que la recta estaría más o menos aquí, así. Esta ha sido la recta que representa este ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos claros? A ver, vamos a ver. ¿Estamos claros?
Ya listo. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta con el primer concepto, que es la forma punto pendiente. ¿Sí? La primera forma para encontrar la ecuación de la recta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer la pendiente y necesitamos conocer un punto. Un punto cualquiera. De ese punto sacamos las coordenadas de x1 y y1. ¿Sí? Entonces, allí tenemos nosotros cómo encontrar la ecuación de la recta cuando se conoce la pendiente y se conoce un punto. Eso se llama la forma punto pendiente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, esto es lo que ustedes van a pasar al cuaderno y el día jueves vamos a hacer un ejercicio, y de ahí ustedes tendrán un ejercicio de deber. Vamos a hacer el jueves un ejercicio, ya no solamente que me diga la pendiente es tanto y el punto es este, no, vamos a hacer un ejercicio más, más explicado y un ejercicio en el que está escrito de otra manera. Entonces hay que interpretar qué nos dice el ejercicio y de acuerdo a eso vamos a hacer la resolución. Hasta aquí la parte de teoría. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pasar todo esto que hemos revisado, pasar a su cuaderno o a su portafolio. Y luego el día jueves hacemos el ejercicio, queda el deber y con eso completaríamos lo de esta semana 12. ¿Ya? Estamos ahí entonces. Por favor, pasen la materia, pasen todo lo que revisamos. No dejen para el último.